Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana. Por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Acuérdense que este programa trae paz donde antes existía angustia. Hoy tenemos un tema quisquilloso, sabrosito, pero quiero dar las gracias a la gente de los correos electrónicos, cada vez están más interesantes, y todas las cosas agradables que le dicen a uno en la calle, sobre todo cuando dicen que si este late, todo late. Así es, todo late, aunque tengas 90 años, todo late. Vamos a ver de qué se trata. Y escribió esta novela que es interesante, se llama Bisexual, una novela interesante. Se querían y bueno, él era mujeriego. Un día de pronto lo descubre con un hombre. Ya que la historia está muy controversial, la idea es por lo menos si esta historia está basada en usted o está basada en la historia de una amiga de otra amiga. Bueno. Hemos invitado a, bueno, yo diría que es un artista, aunque ella es psicóloga de base, pero también hace narrativa, le gusta estar examinando contenido, esas cosas, que es Vivian Stutzer. Vamos a ver un poco su hoja profesional. Licenciada Vivian Stutzer, psicóloga, escritora, finalista de concursos de cuentos SACVEN La Princesa Triste, finalista de la convocatoria de ideas para guiones de la Villa del Cine 2007, guión Con Bolívar en Casa, publicaciones, novela Bisexual, editorial Casa Tomada 2008, cuento La Princesa Triste, ediciones SACVEN, relatos y artículos varios en publicaciones nacionales e internacionales. Vivian, muchas gracias por haber venido a la casa, que es la casa de todas. Muchas gracias también por invitarme. No, tú una curiosidad, que es una buena novela lo que escribiste. Vivian es como ustedes vieron, tiene una buena formación y bueno, quiso escribir y escribió esta novela que es interesante. Se llama Bisexual, una novela interesante. Después la vamos a ver con calma, vamos a hacer algún tipo de también posibilidad. Pero dime una cosa, ¿qué te motivó a escribir esto? Bueno, nada, se me ocurrió una anécdota de qué pudiera pasar si a una persona le sucediera determinado evento y bueno, me solté la fantasía. ¿Discutiste esto con algunas personas antes? ¿Tuviste alguna amiga tuya, algún amigo que tuvo algo parecido? Bueno, sí. Porque es un tema bien interesante, a mí me fascina. Ahora se los cuento. Es bueno que estén curiosos. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad no particularmente, es decir, se me ocurrió como una hipótesis, pues, qué pudiera pasar si a alguien le sucediera eso, y bueno, ahí empecé y bueno, fue saliendo, ¿no? Al principio no sabía ni cómo iba a terminar ni nada, pero fue saliendo. ¿Tú crees que despertó en ti una vena de escritora? ¿Vas a hacer más libros? Pero entiendo que es tu primer libro. Sí. ¿Tú crees que van a seguirle otros libros? Y de contenido erótico, bien bonito. De hecho, sí, ya he escrito otra después de esa, que no está publicada todavía. ¿Y es un poco que la continuación de esta? No, esa no es continuación de esta, aunque esta pudiera tener su continuación también. La persona cuando la lean se darán cuenta que le pudiera faltar algo que pudiera estar en una segunda parte. Pero vamos a hablar un poquito del contenido. Yo no creo que eso te va a afectar las ventas. No, creo que todo lo contrario. El contenido es interesante, familia, porque, bueno, mejor dicho, vamos a que Vivian me cuente el cuento a mí, antes de yo contarlo.
Pero sí, resumito. Pero echar el cuento de lo que pasa en el libro. Pero por encimita, no tienes que ir a las profundidades, pero sí, pero más o menos. Para poder entrar en el tema de la bisexualidad, por supuesto, ¿no? Ok. Bueno, el libro trata de una mujer que está casada y descubre que su esposo, es decir, después de una serie de años de casado, digamos 5 años, era un hombre muy mujeriego y ella siempre estaba luchando con las aventuras de él, pero bueno, ya como que se había adaptado a la idea, que él la quería y se querían y bueno, él era mujeriego. Un día de pronto lo descubre con un hombre. ¡Upa! ¡Qué cosa tan interesante! ¿Ah? ¿Qué les parece? Interesante. Yo recuerdo una vez que yo tuve una paciente que me dijo, es que yo lo que quiero que me den que tener las mismas armas que él para poder competir con él. Claro, se refería a que ella no tenía pene, ¿no? Ah. Yo le decía sí, pero porque claro, descubrió al marido en la misma situación que tú estás presentando, ¿no? Le descubrió de repente que el marido tiene una aventura amorosa con otro hombre. Y entonces me decía, a mí lo que me da rabia es que no puedo competir con él en los mismos términos, porque él tiene algo que yo no tengo. Y le decía, pero todo depende. Con el otro hombre, ¿no? Claro, sí. Claro. En esta novela hay un pasaje en que la protagonista también se pregunta eso, ¿no? Es decir, ¿de qué manera ella puede competir con otro hombre si no sabe cuáles son las armas con las que luchar, ¿no? Exactamente el mismo caso. Y yo pienso que no se trata tanto de competir, sino trato de entender, ¿no? Que fue lo que le permitió a su pareja habitual de repente enrollarse con una pareja del mismo sexo cuando él no había mostrado patrones de ese tipo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Vamos a ver nuestro consexo popular, que siempre nos dice muchas cosas. El sexómetro, decía el doctor Costilla en estos días. Vamos a verlo un momentico. Ser bisexual es estar confuso respecto a la propia orientación. Que es correcto estar confuso con su propia orientación. No. Yo considero que la bisexualidad es contra natura. Pues no, es una decisión muy personal, o sea, es una forma de vida, no creo que tenga que ver con eso. Sí, me parece que sí, porque cada persona tiene que tener su instinto femenino o masculino. Entonces pienso yo que o la mujer es mujer o el hombre es hombre. Es posible, porque a veces por nuestra propia ignorancia no le damos la ilustración de vida a los niños. Y desde ahí ellos nacen con confusión. Y después realmente no vayan qué camino agarrar, hasta que consigan su propio camino. No, para nada. Porque la persona, si es bisexual, ella tiene los dos sexos, pues trabaja con los dos sexos o tiene sus sexualidades de los dos. Y no debería de sentirse como dice, pues como en mi forma. Porque, o sea, si Dios mandó el hombre, hombre es hombre. Y si, fuera de contexto, el hombre es hombre de que Dios los creó, pero Dios los creó hombre y mujer, mujer. O sea, no veo que porque el hombre, si Dios los creó hombre, dicen que bueno, que es de hormona, pero yo digo que no. La persona que opta por esa vía de tener doble vida, es libre de hacerlo. Yo lo respeto, por lo menos. Es una confusión de sexo. Porque cada quien nace con su sexo y al agarrar otro sexo que no es el de él, es confusión. Bueno, podría ser una confusión de la persona o podría ser ya que la persona tiene un conocimiento sobre sus actitudes y pues decir que le gustan ambos sexos. Ya es cuestión de educación en la persona. Pues puede ser por confusión, que es muy joven, o puede ser de una persona adulta, bien educada y que decide que ambos sexos les gustan. Yo creo que es un problema de enfermedad, eso es enfermedad. Bisexual está con la... Uy, mamá, eso suena feo. Bisexual. Bisexual. Bisexual que es ambos sexos. Está peligrosa la vaina. Está como Ricky Martin y Adolfo Cuba. El no sabía. Adolfo Cuba, por eso salió en el periódico. Me descubrieron. ¡Ay, papá! Las personas que son bisexuales es porque
Algunas pueden que están confundidas, no sepan en real lo que quieren o solamente lo hacen por experimentar, pero hay otras que sí, pues, sí lo hacen porque nacen con eso, pues, eso es un gusto de un hombre hacia un hombre, una mujer hacia una mujer. Yo digo que en esta vida, bueno, hay personas que no sé, Bertiale, ¿cómo explicarte? Hay personas que le gustan experimentar más allá del sexo, no sé, quieren vivir otras cosas, otras experiencias. Me parece que sí. ¿Por qué? Porque no sabe qué quiere, pues, si estar con una pareja hombre o con una mujer. Mira, ¿y qué piensas tú, Vivian? Bueno, ahí hay como algunas opiniones que tienen razón y otras, bueno, desde mi punto de vista quizás es lo que esas personas piensan, pero quizás no coincido, ¿no? Yo creo que, es decir, la persona realmente bisexual ya hizo una elección, le gustan los dos sexos o disfruta los dos sexos, porque puede haber personas que tengan relaciones con los dos sexos y no sean bisexuales, me parece. Puede ser un hombre que de repente su tendencia es homosexual, pero como Ricky Martin, que vino a salir del closet ahorita, no quiere salir del closet, le da miedo, y entonces tiene una pareja femenina, y sin embargo tiene relaciones con hombres, y sin embargo él quisiera tener nada más relaciones con hombres, a lo mejor. Yo no lo considero bisexualidad, ¿no? Yo no creo que él sea bisexual, él es bisexual en conducta, más no, a lo mejor él, después que se divorcia de esa mujer y decide asumirse como homosexual, nunca más está con una mujer, porque realmente es homosexual. Yo creo que el verdadero bisexual es el que tanto los hombres como le gustan tanto los hombres como las mujeres, que disfruta ambas relaciones. Pues. Me parece que es lo que yo llamaría bisexual. Es correcto. Eso es lo correcto, ¿no? Y entonces, en la novela, ¿cómo maneja tus personajes esa bisexualidad? Sin entrar en muchos detalles. Bueno, de hecho hay varios personajes. En el caso de esta novela, los personajes bisexuales son masculinos. O sea, mi personaje femenino por el momento se mantiene heterosexual. Pero... Qué interesante, porque siempre uno ve que escriben sobre la bisexualidad, pero más hablan sobre la mujer. Sí, y no que hacen esa descripción a la bisexualidad masculina que existe y que es muy frecuente, ¿no? Exacto, bueno, hay varios personajes porque, bueno, está el esposo de ella y está también otras personas que ella conoce posteriormente en su vida, después de dejar al esposo, y bueno, se da todo un proceso allí de ensayo y error que ella tiene con esa situación, ¿no? Como que se les repite en su vida una misma situación. ¿Ella comprendió al principio eso o no lo comprendió? No, ella al contrario, ella no quiso saber más del esposo, ni verlo, ni lo detestó, pues. Y fue muy traumático porque además lo vio. Es decir, lo ve. Entonces, con el tiempo, ella conoce a otra persona y resulta que la otra persona tiene una tendencia similar. Ahora, ¿qué pasa con estos personajes? El esposo de ella era un hombre muy mujeriego. Con el tiempo, es de esas personas que buscan todo el tiempo cosas nuevas sensaciones. Y claro, llegó un momento en que las mujeres ya no lo satisfacían. Había perdido el gusto de la mujer. No, sí, de hecho con su esposa todo bien, pero tenía como esa beta que tenía que estar buscando siempre algo nuevo. Y entonces probó con los hombres, pues le sucedió. Y entonces siguió con los hombres, pero él para mí era un verdadero bisexual porque él seguía con su esposa y no por mantener la apariencia, sino porque la quería y también le gustaba a su esposa, pues. Hay otros personajes que, bueno, puede ser uno que sea así como más homosexual, puede haber otro que está un poco confuso. Es decir, hay una... Pero la mujer al principio nunca le acepta, no le comprende. No, ella no lo acepta. Ella entonces después le toca vivir otra experiencia, que es lo que en el libro, es lo que yo utilizo en el libro como para que ella tenga todo un proceso de aprendizaje y de comprensión de lo que de verdad pasó con su esposo y lleva la evolución del personaje. La valentía de enfrentarse a su acontecimiento, porque no todo el mundo tiene esa valentía. ¿En qué sentido? Bueno, porque fíjate, lo que se observa en clínica es que cuando una mujer descubre un hecho de eso, además de que se lo niega, y bueno, ya
niega esa posibilidad y niega la posibilidad de entenderlo, pues, sino que él me traicionó, es un desgraciado, es un degenerado, él es lo que es un homosexual, que le gustan los hombres. No, ella entonces cierra todo el capítulo, ¿no? Ella reacciona así en un principio, realmente. Lo que pasa que, bueno, después la vida le da unas cuantas vueltas y la pone de nuevo frente a una situación similar, y entonces esa situación le permite comprender lo que pasó y como retomar lo que le pasó con su esposo y verlo bajo una nueva perspectiva, ¿no? Vamos a ver nuestro sexómetro otra vez, nuestro Consexo Popular, que tenemos otra intervención interesante del pueblo. ¿Es verdad que la gente bisexual piensa más en el sexo que alguien heterosexual? Debe ser. No te sabría responder porque no estoy claro en la pregunta. Yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, por aberraciones personales, si quiere. Pues no sé, eso tendría que revelarlo un estudio científico. Creo que por igual. Mira, sí, porque si por ejemplo una persona bisexual quiere con las dos personas, con el género masculino y con el femenino. Hasta ahí no puedo llegar. No lo sé, bueno, creo que sí. Mira, no sabría decirte esa respuesta. No sé si la persona bisexual piensa más en el sexo que en lo contrario. Oye, y si no sabía decir. Yo creo que es relativo. Yo pienso que debe ser, como ellos lo toman a su manera, como algo normal. Me imagino que debe ser como algo normal para ellos. No creo que se excedan en ese pensamiento, ¿no? Oye, no le sé decir. No lo creo, es una conducta humana normal. Sí, muy enfermo. En verdad, ahí no sé, pero eso es bisexual, eso con Adolfo Cubo y Ricky Martin. No, de hecho yo tengo una amiga bisexual y no, ya creo que son las personas más que le gustan pensar mucho y saben lo que quieren, pues. Sí me parece. ¿Por qué? Porque siempre piensa en eso, pues los que son homosexuales siempre están pendientes de tener relaciones y estar con su pareja y eso. Lo que sí, lo que la clínica le permite uno decir es que evidentemente que la persona que es bisexual tiene un espectro para el disfrute de su sexualidad mayor. Exacto. Porque su universo es mayor, pues no solamente es como heterosexual, que es un universo dirigido hacia alguien del sexo contrario, o el espectro homosexual que hacia el mismo sexo. Aquí el espectro es completo. Eso lo llega a entender tu protagonista. ¿Cómo se llama la protagonista? Que no me acuerdo ahorita. Elena Llega a entender eso. Elena, al final, ella logra entenderlo y hasta aceptarlo. Pero bueno, pasa por un proceso bastante arduo, ¿no? Es un proceso ahí de ensayo y error en que ella se enfrenta, bueno, a una serie de prejuicios que ella misma traía y digamos que estar dispuesta ella está enamorada de esta persona y el amor es la que la lleva, bueno, a empezar a abrir su mente y aceptarlo. Tú sabes que el lenguaje popular, las verdades populares son muy grandes, ¿no? Y además tienen como principios científicos que han resistido la prueba del tiempo, ¿no? Se ha repetido. El pueblo dice que mientras haya amor no importa el sexo, ¿no? Con toda la... sí, porque hay gente, como le pasa a uno de los protagonistas de la novela, pues, que bueno, siempre fue heterosexual y bueno, de repente se enamoró y se metió en una relación homosexual. Y eso pasa, ¿no? Eso evidentemente pasa. Pero vamos al corte y después del corte seguiremos explorando este mundo interesante de las sorpresas y las variantes fisiológicas. La orientación sexual bisexual se sitúa en medio de dos polos opuestos,
la homosexualidad y la heterosexualidad. Las personas bisexuales no se sienten atraídas obligatoriamente del mismo modo ni con la misma intensidad por hombres y mujeres. Tú sabes que se me antoja decirte, Vivian, que evidentemente la novela es provocativa. Sí. Porque te invita a enfrentarte a tus propios tabús, ¿no? Así es, sí. Yo la empecé a escribir y de verdad no tenía la idea de cómo iba a ser realmente. Es decir, como le digo, se me ocurrió la anécdota y la empecé a desarrollar, pero sí, después vi que, además, no solamente por el tema, sino también porque es una novela erótica. O sea, se describen las escenas, se describe todo bastante detalladamente, todo lo que pasa. Cómo eran los encuentros. Exacto. O sea, pero es interesante, es interesante, porque hay un enfrentamiento a su proceso cultural. Entiendo que Elena era virgen. Elena era su el primer hombre de su vida. Ella se casó con él y tenían una vida sexual, digamos, muy satisfactoria. Y se describe en el libro. Sí, claro, el libro, las cosas pasan en otro orden, ¿no? Ahí el libro va al pasado, al futuro. Esto lo conocemos más bien como flashbacks, la parte de ella con el esposo. Y la novela se desenvuelve en... ¿Y qué formación tenía Elena? ¿Era muy religiosa? ¿Era una mujer de un hogar muy cerrada? No, ella lo que pasa es que fue una niña como que le gustaba leer, que no era muy fiestera, y entonces... Más bien nunca le había preocupado el sexo, ni le había preocupado... Y bueno, ya cuando conoció a este hombre, que era un hombre mayor que ella, que tenía más experiencia, no sé qué, bueno, pues se enamoró y todo fue muy bien. Hasta y se casa con él. Se casan y entonces, bueno, su matrimonio va bien, excepto, bueno, el problema que empieza a tener es que, bueno, el hombre es mujeriego, sus aventuras y tal. Entonces, se podría decir que Elena... Es el típico caso de una muchacha bien criada de su casa, que cree en el matrimonio, en la fidelidad como un objetivo, que piensa en la historia de hadas, que todo va a ser bonito. No exactamente así tan clásico, ¿no? Ella tiene una historia familiar también un poco, tiene una mamá con unos problemas mentales, la crió la hermana, ¿sabes? No es muy, pero ella era como cerradita en sí misma y no. De hecho, no había tenido ni noviecitos en la secundaria, nada, sino que el primer hombre que a ella le interesó como hombre fue ese. O sea que en enfrentarse a que su marido tuviera una relación sexual con otro hombre, además de haberla chocado mucho y haberla metido en una situación terrible de pérdida de no creer en nada, ¿no? Exacto. De que el mundo no es como lo pintaron. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy metido? ¿No? Ella te decía, la valentía de haberse enfrentado, porque otra persona puede salir corriendo. No, sale corriendo. Ella sale corriendo. En ese momento sí sale corriendo. Pero después se enfrenta. Más adelante, la vida la hace que se enfrente. La vida la hace enfrentarse, es decir, no vas a huir de esto, vamos a tenerlo que enfrentar. Y entonces la vida le pone otro reto y ella entonces logra enfrentar eso que no enfrentó con el esposo, lo enfrenta nuevamente en su vida, entonces ahí sí se mete. Ella logra crecer. Ahí se mete y ahí sí lo enfrenta porque ella decide que está enamorada de ese hombre y que va a enfrentarlo y entonces tiene todo un proceso en que va confrontando sus sentimientos, lo que va pasando, hasta que ella logra entender lo que pasa, pues, y tomar una decisión en su vida. Yo diría que para cuando uno tenga situaciones distintas, sea cual sea, en el área sexual, en el camino entonces no es mejor correr, sino enfrentar. Claro. Quizás te da un tiempo para coger aire, ¿no? Pero deberías enfrentar. Sí, de hecho hay un personaje en la novela que es la hermana de ella, que es mayor y que es, digamos, un poco más sabia, y
una mujer con experiencia, pues, que ha tenido una vida bastante movida y tiene experiencia. Y entonces la hermana le dice, cuando ella viene diciéndole que pasó esto, la hermana le dice, pero no te apresures, ya va, espera, conversa con él, ve qué pasa, no tomes una decisión tan rápido. Pero ella está obcecada, ella dice que no, que ella no lo puede, que le da asco, que no lo puede soportar ni verlo, y lo deja, y se va, lo deja. Pero al cabo de los años, ella comprende que la hermana tenía razón. Porque tú lo que pasa es que a veces uno no lo enseñan a poderse agarrar. Lo enseñan a que la seguridad está en el cumplimiento de las normas. Entonces cuando el sistema normativo se rompe por una cosa como esta, o un hecho de una conducta infiel, en vez de asirse y decir, como decía la hermana, bueno, espérate y arranca otra vez y enfréntate a eso, pues no hay forma, no hay ese repertorio conductual, pues. Exacto. Y yo creo que la gente debe entender que si no lo hay, lo puede aprender sobre la marcha. Exacto. Pero el correr, el huir no es la mejor conducta, es enfrentarse al hecho, pues. Exacto. Pero... ¿Y cómo maneja ella en la novela la autoestima? ¿Le golpea la autoestima esa? ¿Le hace sentir ella mujer fracasada? Sí, por supuesto. En ese momento ella tiene la sensación de que, bueno, si mi esposo me deja por un hombre, es que yo como mujer no di la talla. Es mentira, ¿no? Obviamente, porque evidentemente... Pero para ella era una verdad. Exacto. Entonces ella de hecho desarrolla entonces como una necesidad de reafirmación que le hace tener sexo muy, muy compulsivo. Conquistar muchos hombres, porque como una manera de ella de reafirmarse de que ella sigue siendo atractiva. De hecho cambia su forma de vestirse, más provocativa, era una mujer más convencional. Y es un poco por eso, porque ella se ve como afectada en su autoestima por eso que le pasa. Entonces que una de las cosas que uno dice en terapia, que frente a una situación de crisis, lo primero que uno tiene que proteger la autoestima de la persona. Lo primero. Piensa un divorcio, una viudez, un encuentro de este orden, de que tu marido, tu esposa tenga una relación con alguien del mismo sexo. Lo importante es cómo tú preservas en el paciente o en la persona, pues, la autoestima. Sí, pues la tendencia de la persona siempre es a culparse a sí mismo. Claro. Y yo creo que la autoestima es muy importante en el sentido de que quizás uno le debe enseñar desde el primer grado que a todos nos puede pasar una cosa horrible en la vida. Horrible en términos sociales, porque en términos prácticos a lo mejor para Elena no fue lo que lucía una cosa horrible, fue un hecho de aprendizaje a largo plazo, claro, buenísimo para ella. Porque a la larga, al final, ella va a ser mejor persona. Exactamente. Pero en ese momento ella en ese momento no tenía las herramientas para enfrentarlo. Y entonces, con el tiempo, cuando se le vuelve a presentar la situación, ya ella se siente un poco más segura y dice, no, ya va, yo voy a luchar por esto que yo quiero, yo no me voy a salir corriendo otra vez. Pues fíjate, el asunto es tan interesante como hecho educativo, que se me ocurre, ya que lo mencionó uno de nuestros personas entrevistadas, el asunto del premio de Ricky Martin, ¿no? Bueno, era como un secreto a voces que Ricky Martin era homosexual. Sin embargo, Ricky Martin le buscaba muchachas, tuvo unos hijos, nunca se dejó conocer quién era, haber sido la madre del morocho. Y bueno, entonces sale al aire. Cuando eso pasa, estábamos almorzando y una de mis hijas, que está en la universidad ahorita, me dice, bueno, yo creo que eso fue un hecho publicitario, porque el hombre tenía tiempo, no pegaba una, no tenía mucha publicidad, no salía, entonces sacaron eso, porque total, todo el mundo sabía que él era así, él no tenía por qué venir a decir, bueno, yo soy homosexual y esto, lo otro, que es un ardid publicitario posiblemente, o a lo mejor es ahora que desde el punto de vista de su estima realmente él puede asumirlo con más gloria, pues con más seguridad, pues. Que es lo mismo cuando la persona dice, sí, bueno, chico, a mí me dejó él, cuando ya lo puede asimilar, pues, que sí,
No fue que nos divorciamos, sino fue que él se fue, pues me dejaron, pues. Claro. Y entonces cuando no lo dejan, pareciera que el mundo, todo aquello catastrófico, y no debe ser así. Entonces vuelvo al punto anterior, pues, de que Elena logra retomar su autoestima. No enseguida, ¿ok? Ella pasa por un proceso y como le digo, cuando se enfrenta la segunda vez, ella se enfrenta, más no tampoco de la manera adecuada. Ella entonces se empecina y también lo enfoca de una manera. Ella tiene un proceso, digamos, de ensayo y error, en que va hasta que... Pero lo que quiero que es un proceso que es como normal, pues. Sí, claro. Y lo que quisiera, cuando me lo menciono, es que nuestra audiencia no está oyendo, es que cuando tengan un desastre de eso no es el fin del mundo. Exacto. Desastre no solamente por el hecho de que encuentres a tu pareja con una relación homosexual, o que te dejen, o que se muera. O incluso que descubra que tiene inclinación hacia el otro sexo. Exacto. Pues en sí mismo. Exacto. Que uno pueda tener también de repente eso pase, ¿no? Exacto. Entonces, creo que el punto de vista educativo es interesante cuando uno lee la novela, porque uno, ese proceso que tú llamas de ensayo y error, es importante que lo aceptemos como algo, bueno, mira, algo que es normal, pues, que bueno, mira, tienes que vivirlo. Tú nunca vas a estar siempre en una cajita de cristal. Exacto. Lo que sí hay una cosa, de repente las personas pudieran buscar más ayuda que lo que buscó Elena. Elena no buscó ayuda. Inicialmente se negó a recibir ayuda y... Porque aquello fue catastrófico. Exacto. Entonces, si ella hubiera, incluso en la segunda ocasión, al principio tampoco trata de asimilar la ayuda, la hermana siempre está tratando de aconsejarla y ella, por eso le digo que es un ensayo y error, ella solita, hasta que ella solita llega al llegadero. Y entonces ella misma tiene como su propia revelación de cómo es que son las cosas. Y ahí es que entiende todo. Bueno, parece buenísimo. Vamos al corte y ya vamos a regresar a unas preguntas de nuestro público. Bueno, Vivian, me parece bien interesante y le voy a recomendarle a mi audiencia tu libro, Bisexual se llama. Pónchalo por ahí mientras oigo la primera pregunta. Dame la primera pregunta. Ok, ahí voy pues. Bueno, estaba escuchando una entrevista muy interesante y me preguntaba si como conclusión podemos extraer que la bisexualidad es un paso en la evolución más adelante que la heterosexualidad o la homosexualidad, porque bueno, el bisexual tiene como más placer, más posibilidades de ser feliz. Mira, yo no sé, quiero decirme nuestro escritor algo, por favor. No, pero hable usted primero, Mira, yo no tengo ninguna duda de pensar que si en el mundo no hubiera normas sexuales, todo el mundo fuera bisexual y tuviera periodos de homosexualidad o heterosexualidad según tú te enamoraras. Como los peces. Bueno, yo no conozco mucho la sexualidad de los peces, pero ¿por qué? Porque la posibilidad de que tú tengas relaciones con alguien de tu mismo sexo, al contrario, está ahí. La variante fisiológica está ahí. Lo que pasa es que el proceso normativo es fuerte, pues. Y lo hace a uno ser heterosexual, pero siempre el 30% de la población sale por fuera. Hay un 10%, 11% de conductas homosexuales y un 15, 16, 17% de conductas bisexuales. Eso te suma 27, quiere decir que cada 100 personas, 3, de cada 10, 3, o de cada 100, 30 estarían en esa parte. Y desde el punto de vista de la entrevista con las personas bisexuales, evidentemente tienen menos soledades.
porque tiene un universo mayor. Entonces eso está ahí, ¿no? Sí, no, yo creo también que el cuerpo humano, que la persona, es decir, tiene como la potencialidad de sentir placer independientemente de cuál sea el género de la persona, ¿no? Incluso uno puede estar con los ojos sesgados y alguien acariciarlo y uno estarlo disfrutando y de pronto abre los ojos y ve que es alguien de su mismo sexo y se echa para atrás porque la cultura le ha enseñado que eso no debe ser, pero estaba disfrutándolo. Ese experimento lo hicimos nosotros en el año 73, sí. El experimento de la variante fisiológica, por la cual nosotros somos conocidos. Y coincide cuando nosotros demostramos científicamente que la homosexualidad es una conducta aprendida, cuando la American Psychiatric Association, la Asociación de Psiquiatría Americana, quita de la patología la homosexualidad como patología. Exacto. Y nosotros colocamos una serie de personas, sujetos mayores de edad, de conductas heterosexuales, vendábamos los ojos y después que le hacíamos relación muscular, lo acariciaba un hombre y luego una mujer, y bueno, había respuesta. Pero el de la semana siguiente, cuando se hacía el mismo experimento con los ojos abiertos, los heterosexuales respondían a las mujeres y los homosexuales a los hombres. Fue muy interesante. Y los bisexuales siempre respondían. Siempre. Entonces, es así. Claro. Segundo, por ahí. Bueno, yo quería saber para ver como que si un patrón a seguir para determinar que alguien es bisexual, o sea, que se ve a simple vista o filológico, algo así, o por lo menos si... ¿Cómo saber si alguien es bisexual? Porque si le da miedo, que sea como puede ser un tabú, algo así, o sea, si me puedo dar cuenta por la calle. Mira, no sé, ¿quieres hacer un comentario? No, yo creo que bueno, es como todo. Hay personas homosexuales, por ejemplo, que nunca te das cuenta que lo son, porque lo tienen muy dentro de su vida sexual íntima, ¿no? Y hay otros que lo expresan y no tienen ningún problema. Depende, yo creo que de la persona, ¿no? De cada cual, cómo sea qué tan esté feliz con su forma de ser, qué tal lo haya aceptado y no le importa que la gente lo sepa. O hay quien prefiere mantenerlo en la intimidad, creo yo. Descubrirlo es muy... En lo que gesticulan, quizás tú puedas decir, lo que tienen gestualidad masculina o femenina, dependiendo del sexo, tú puedes decir, bueno, mira, como que tiene... Pero es difícil poder decir, es bisexual o aquel. La gente que es bisexual se destapa, se descubre fácil. O sea, ellos se autodescubren, pues. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ven y no ven, para ellos no es rollo eso, pero no se enrollan, pues. El rollo es para cuando uno está atacando y dice, hermano, yo no soy bisexual, yo soy homosexual, no, ¿entiendes? Pero a veces hay que, porque a veces uno lo atacan a veces, pues. En caso del hombre o la mujer, entonces, bueno, uno tiene que entender que para esa persona eso es como muy amplio, pero que uno tiene su conducta dedicada, entonces. ¿Qué más? Aquí. Yo quiero contar una breve historia sobre una experiencia de una amiga que llegó una noche a su casa y encontró a su esposo con otro tipo en el sofá. Y la experiencia creo que fue sumamente traumática porque puesto que ella lo que hizo fue abrir una maleta, metió sus 4 cosas y se desapareció del mapa. Nosotros no sabemos qué hacer y sufrimos porque se desapareció, dejó hijo, dejó madre, dejó todo. Y tenemos muchos años que no sabemos de ella. Se les dio peor que a Elena. Fue un escape de una Elena. Elena no se llevó maleta, pero tampoco se desapareció completamente. Tú. O sea, en ese caso que se está buscando qué pudiéramos hacer en caso de que... Bueno, ojalá esté viendo el programa y regrese. Que busque ayuda, ¿verdad? Sí, claro. Tampoco es el acabose. Nada en la vida es el acabose. No le pueden montar un cacho, pueden que lo dejen a uno, puede que se le muera el ser querido, puede que lo encuentren en una cama con otro, o con otra, como sea. Eso nunca, siempre usted tiene que erguirse y decir, yo esto lo supero, carajo. Es duro, pero hay que superarlo. Vamos para la otra. Sígalo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Pregunta lo siguiente, ya que la historia está muy controversial, la idea es por lo menos si esta historia está basada en usted, o está basada en la historia de una amiga de otra amiga. Bueno,
Bueno, no estaba obligado a contestar. No, pero por supuesto lo voy a contestar. Esa es una pregunta muy común. Muy común. Muy común. Siempre existe la tendencia esa. Cuando uno escribe, uno toma insumos, pudiera decirse, de muchos lugares. Es decir, de cosas que uno ha oído, de personas que ha conocido, de experiencias propias, de cosas que ha leído, visto en las telenovelas, de todo, pues. Y se hace como una especie de amalgama ahí que al final tú no sabes de dónde salió exactamente. Sí, es como un collage. Hay personas que pueden escribir sobre experiencias propias, personales. Esta novela no es autobiográfica. Es decir, es la que quería saber, no es autobiográfica. Es decir, puede que algún rasgo del personaje yo lo tenga, y no quizás de Elena, a lo mejor de uno de los hombres. O sea, un rasgo mío que lo describo porque lo conozco en mí o lo conozco en una persona conocida. Los personajes casi nunca son basados en un solo patrón, sino se forman como de muchas experiencias. Sí, yo creo que eso es importante saber de los no que me escriben. pasó, no me pasó. De los que escriben es importante eso, porque siempre hay rasgos, cosas que uno ha leído, o cosas que uno que ha visto, ¿no? Dígalo ahí. Bueno, en el caso de esta novela, que voy a tener la oportunidad de leerla, porque esa novela, como dije en un programa, sabró sobre la parte bisexual. Como usted me dice, es una confusión, muchas veces no es confusión. Simplemente que uno está con el patrón de que la mujer es mujer y hombre es hombre. Exacto. Y le crean ese patrón desde que nace hasta que muere. Pero como estamos en una era ahorita que todo es cambio, todo es para bien, no todo es todo para bien. Y esa novela, como dicen, no es una autografía. Puede ser que te refleje algo en ti que sucedió o está por suceder y cómo debe enfrentarlo. En el caso mío, cuando yo manifesté quién era o lo que era, tuve personas que me conocen a mí toda la vida, que me trataban a mí de mil maravillas, dejaban de tratarme por eso. Claro. Entonces yo digo ¿por qué? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese tabú? Por Dios. Esa novela, al salir al aire, te voy a decir una cosa que va a ser bastante interesante, va a ser muy comentada, habrá como todo, su crítica y su broma, pero va a estar muy bien como difundida todo lo que en verdad lo que pasa con la gente que somos homosexuales. Esa es la idea, bueno, la idea es que no somos gente promiscua, que eso también, esa es la cosa. No, porque no, nada que ver. Puede mantener patrón de nosotros y punto. La idea es, la idea de la novela en parte es esa, abrir un poco la mente de las personas a aceptar cosas todo lo que no conoces o que no has experimentado o que tú consideras que es malo no necesariamente tiene que serlo. Es decir, digamos, tener un poco más de apertura para cosas nuevas o para... Yo creo que... Y hay una cosa importante que no lo he dicho acá. La novela también trata un poco de lo que es aceptar un poco al otro. Es decir, lograr conocer al ser que amamos tal como es, aceptarlo con los defectos que tengan, aunque no nos gusten, o incluso si lo logramos aceptar y si de verdad lo amamos, puede ser que eso encontremos que pueda hacernos a nosotros también agradable, quién sabe. Aceptar un poco por la palabra respeto, ¿no? Respetar lo que la otra gente es. Exacto. Y ver si puede ser que no, a lo mejor yo no puedo aceptar o no puedo convivir con eso, pero tal vez sí. Es decir, darse la oportunidad de aceptar. Si quiero a esa persona, vamos a ver cómo podemos hacer para seguir juntos. Si no se puede, bueno, al final no se puede, pero vamos a darnos la oportunidad, no cerrar todas las puertas inicial de una vez. Como decir, no etiquetarnos. Exacto. Dígalo. Buenas noches, yo no voy a hacer una pregunta, sino una opinión. Estoy en desacuerdo de esa relación. Me parece una relación demasiado asquerosa. No, estoy en desacuerdo, completamente en desacuerdo. Todo lo que puedo decir. Bueno, este es un país libre. Y este es un programa que trae paz donde antes existía angustia. Que esté de desacuerdo, estoy de acuerdo que usted esté en desacuerdo. En el sentido, ella ha expresado que no era... Porque lo importante no es tanto una cosa es estar en desacuerdo, ¿no? Y otra cosa es negarse la posibilidad de estudiar por qué pasa. Y fíjate que hay una cosa, no sé si tú quieres hacer un comentario, porque la invitada al estudio, de repente me sentí tentado, pero no. No, tranquilo, pero termine la idea. Tú sabes que nosotros aprendimos mucho, los sexólogos de hoy y la sexología, que es una ciencia que realmente se hace ciencia después del 70. Pero aprendimos mucho de la pornografía. Porque en el 50, cuando salía todo ese material pornográfico,
La pregunta era, estos son unos degenerados que hacen estas cosas horribles, pero realmente eran degenerados. La pornografía nos obligó a estudiar, decir, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué todo esto que están en estas películas o en estas fotos, por qué la gente hace eso? Y es verdad que esa gente, fisiológicamente, su cuerpo es distinto al cuerpo mío, y demostramos con el tiempo que no era así. No por eso significa que no está de acuerdo, no, pero nos permitió poder entender. Entonces muchas veces uno lee novelas así, yo leí muchas en mi tiempo de formación, las sigo leyendo, porque le permite a uno decir, es que uno realmente ha pensado todo, o hay otras cosas que uno no sabe, y eso no significa que uno va a estar de acuerdo con eso, porque sí, pero le permite a uno entender, ¿tú no crees? Claro. Entender un poco, ¿no? Ver sobre todo permanecer con la mente abierta a conocer y a aceptar cosas que de repente aprendí en mi formación que eran malas, pero de repente uno ve que hay mucha gente que vive así y son felices, y preguntarse, bueno, realmente qué tan malo es o qué tan asqueroso, ¿no? Es decir, de repente no necesariamente yo tengo que practicarlo, pero pudiera respetar a las personas que lo hacen y considerarlo válido. Sí, porque hay una cosa que es cierta, pues que es hay una influencia en todos nosotros judeocristiana que es importante. Hay una idea de costumbre que son muy importantes. Pero también tenemos que entender que hay gente que ha sufrido mucho debido a esas cosas. Entonces a veces tener la capacidad de poder ampliarnos un poco, ¿no? ¿Hay cualquier otra pregunta? Creo que no. Mira, Vivian, me parece interesantísimo el libro y que te hayas tenido como escritora. Yo supongo que cuando uno escribe, bueno, yo hago escritos, mis escritos fundamentales. Yo tengo una novela que nunca he querido publicar. Se llama Yo te acuso a ti, maestra de primer grado. Ya veo por te dónde acuso viene. por mentirosa, porque no me dijiste que la vida era difícil, que había sufrimiento, no me hablaste de la regla, no me hablaste del divorcio, ni me hablaste de las cosas feas, ¿no? Siempre me pintaste que todo era bonito. Y he escrito algunos capítulos y yo no los he querido publicar porque no sé, a lo mejor la publico un día. Yo hago escritos científicos, pero te felicito, me parece buenísimo. No sé si quieres darle una reflexión final antes de irnos. Bueno, que lo lean. Que era mi novela es buena. Que la lean. Yo sí quería decir, pues yo creo que ya con respecto a las conclusiones un poco las he dicho, ¿no? Es decir, permanecer abierto, no negarse a las experiencias que se presentan y no rechazar a las personas porque sean diferentes o porque hagan cosas que yo no quiero hacer o que a mí no me gustan. Pueden ser válidas también, es decir, tener como una amplitud mayor de pensamiento y ser más tolerante también. Pero bueno, con respecto a la novela, sí quería también aprovechar para hacer darle un agradecimiento a mi editor de la Casa Tomada, de la editorial La Casa Tomada, una editorial alternativa que tiene subsidio del Ministerio de Cultura. Y bueno, darle las gracias a él por la confianza que depositó en la novela, que era una novela realmente atrevida y polémica, y bueno, él se lanzó pues a publicarla y bueno, yo creo que fue una buena decisión. Se enfrentó a algunos temores internos, ¿no? Internos de la editorial, quiero decir, pero bueno, del pensamiento conservador, ¿no? Hasta ahora ha estado bien, ha tenido una buena acogida, por supuesto. Hay opiniones muy diversas, hay personas que le gustan, otras que no le gusta tanto. Hay para todo. Lo importante es que se escribió y se tocó un tema controversial, difícil, y bueno, los procesos son así. Y como aquí traemos paz donde antes existió angustia, esto es una manera de buscar paz, enfrentarse por qué pasa lo que pasa, que es lo que nosotros hicimos por allá en el 60, porque la pornografía muestra eso, y nos dimos cuenta que el cuerpo humano tenía posibilidades de eso. Es que las cosas cuando suceden así... Y de ahí aprendimos. Son muestras es decir, hay algo que hay detrás, no salen de la nada. Así es. Espero tenerte pronto en la casa otra vez con otra novela de esta. Bueno. Y a ustedes, familia, muchas gracias y muchas gracias a mi público querido.
Bello público.